Abajo tenemos agua y arriba tenemos aire. Para el índice de refracción del aire, N1. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de óptica geométrica. En clases anteriores revisamos el concepto de reflexión, tanto en espejos planos como esféricos. Y ahora nos toca revisar el proceso de reflexión. ¿Reflexión? No, refracción. Reflexión, el que revisamos antes, que es cuando el rayo de luz viene y rebota. Esa es reflexión. Y refracción es cuando el rayo de luz atraviesa la superficie. Generalmente esta superficie separa dos medios, por ejemplo, aire y agua. Entonces el rayo de luz pasa del aire al agua y debido a ese cambio de medio, la luz se dobla, se refracta. Para estudiar este fenómeno vamos a recurrir a algunos conceptos que son la velocidad de la luz en los distintos medios, incluido el vacío, el índice de refracción del medio, que es el que nos da las propiedades de esta cosa, del constituyente del medio, la forma en que la luz reacciona al medio, y el principio de Fermat. ¿Qué dice el principio de Fermat? Esta cosa nos dice que un rayo de luz siempre seguirá la trayectoria que le tome el menor tiempo posible. Es decir, si tú estás en el aire y tiras un rayo del punto A al punto B, va a seguir la trayectoria que le tome el menor tiempo. La velocidad de la luz es constante, así que va a seguir una línea recta. Pero si tú le cambias el medio, o sea, pasas del aire al agua, lo que va a pasar es que como tienen distintos índices de refracción, la luz se mueve a velocidades distintas en cada medio. Va a ocurrir de que la luz se va a desviar. Y la forma en que ésta se desvía va a ser tal que el tiempo que le tarda ir del punto A, que está en el agua, al punto B, que está en el aire, va a ser el mínimo. Esto nos dice que para resolver este problema, para entender la forma en que se va a desviar el rayo de luz, es necesario resolver un problema de optimización. Y aquí voy a mostrar cómo se plantea ese problema, cómo se desarrolla y a las conclusiones que vamos a llegar. La conclusión del problema de optimización, dada la ley de Fermat, del principio de Fermat, es lo que se conoce como la ley de Snell. Y esta cosa nos permite calcular fácilmente cómo se desvía un rayo de luz. Con eso vamos a terminar la clase. Y eso es todo lo que vamos a ver en esta clase. Como siempre, todo el material lo puedes encontrar escrito en látex en la página web. El enlace está en la descripción. Y si esta cuestión te ayuda a entender todas estas materias y eres feliz, ahí tú le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entendiste una cuestión, ahí tú me escribes tus dudas, tus preguntas y todas esas cosas y yo te las resuelvo. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Entonces, para estudiar la refracción de la luz, dijimos, necesitamos revisar tres cosas. El concepto de índice de refracción, la velocidad de la luz y el principio de Fermat. En general, estas dos cosas están muy relacionadas, ya que el índice de refracción, llamémosle NK, se define como la velocidad de la luz en el vacío dividido por la velocidad de la luz en el medio K. Vamos a poner aquí, velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Llamémosle medio K, ¿no es cierto? Asociado a ese medio. Esta velocidad de la luz en el vacío se obtiene a través de las ecuaciones de Maxwell. Debido a estas ecuaciones, tenemos que la luz es en realidad una onda electromagnética. Una onda electromagnética que se propaga con velocidad c igual a 1 sobre la raíz constante de permitividad eléctrica del vacío y permeabilidad magnética del vacío. Eso nos da el resultado numérico que es aproximadamente igual a 300.000 kilómetros por segundo. Esa es una aproximación. O 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Es una aproximación. Ya, ¿qué ocurre cuando no estamos en el vacío y estamos en un medio? Ocurre que la luz va a interactuar con la sustancia que compone el medio. Y debido a esa interacción, esta realizará movimientos aleatorios que la va a retardar. Y por lo tanto su velocidad media va a cambiar. Aquí tenemos distintos átomos
con la que la luz va a interactuar. Entonces se va a dispersar. Aquí tenemos muchos fotones viajando, entonces estos van a rebotar para todos lados dentro de la sustancia, pero en promedio van a seguir avanzando, ¿cierto?, en la dirección del rayo de luz. Entonces, una forma de evadir los cálculos complicados que implica calcular la forma en que interactúa la luz con cada uno de los átomos por donde atraviesa es a través del índice de refracción. Ahora, como se define el índice de refracción de esta manera, se tiene que, la cosa, tiene acá, un número que está contenido entre 1 y más infinito. Siempre es mayor o igual que 1. Ya que la velocidad de la luz es la velocidad máxima posible a alcanzar. Este es en general menor que la luz en el medio. Entonces el valor 1 se da cuando el medio es el vacío. El índice de refracción del vacío es 1, exacto. Y de cualquier otro medio va a ser un número mayor o igual que 1. Bueno, en realidad solo mayor. Tendría que ser el mismo vacío para que sea igual. Por ejemplo, el aire tiene un índice de refracción muy similar a 1, 1,0 y algo, unos dígitos más y valores por aquí, pero generalmente se aproxima como 1 porque sigue siendo una buena aproximación. Pero en el caso del agua, el índice de refracción es aproximadamente igual a 1,33. Otras sustancias como el vidrio pueden tener un índice de refracción de 1,5 y así. Entonces, a través del índice de refracción entendemos la relación que existe entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en distintos medios. Todo eso se resume a través del índice de refracción, la relación que hay entre esas dos cosas. Nos falta revisar el principio de Fermat. Veamos de qué trata el principio Fermat. El principio de Fermat nos dice que la luz siempre va a seguir la trayectoria que le toma el tiempo mínimo. Tenemos dos puntos, A y B. Existen muchas trayectorias que unen estos dos puntos. Aquí hay una, por aquí hay otra, y podemos poner otra más. Ahora, como la velocidad de la luz es constante, mientras más larga sea la trayectoria, más tiempo le va a tomar. Tanto la trayectoria que produce el tiempo mínimo es la línea recta, la trayectoria de menor recorrido. Ahora, lo que ocurre en general es que la luz no va a pasar solamente por un medio, sino que va a moverse por un medio 1 a otro medio 2. Y en este caso, la trayectoria con el tiempo mínimo no es necesariamente una línea recta. Para entender esta situación mejor, imagínate la siguiente circunstancia. Imagínate que vas a la playa y por acá tienes un camino pavimentado, una parte de pavimento, y por acá abajo tienes arena. En el pavimento puedes caminar rápido y en la arena caminarás mucho más lento porque la arena es blanda y te ralentiza. Tú partes de un punto A, quieres llegar a un determinado punto B. Lo voy a poner más acá, por aquí. Tú sigues el trayecto recto, vas a encontrarte con algo más o menos así. Entonces aquí vas a caminar rápido y por acá caminarás más lento. Pero lo que tú quieres es llegar lo más rápido posible al punto B. Entonces probablemente hagas algo así. Es decir, tratas de disminuir la distancia que recorres en la arena, ¿no es cierto? Porque esa la vas a recorrer más lento, en cambio la de arriba la vas a recorrer más rápido. Si nosotros dibujamos la normal en este punto, algo más o menos así, te vas a dar cuenta de que acá hay un ángulo de incidencia y por acá hay un ángulo de refracción. ¿Por qué? Porque la trayectoria se ha desviado en ese ángulo. Esto es análogo a lo que ocurre con la luz. Cuando la luz pasa de un medio 1 a otro medio o 2, cada uno con su índice de refracción, esta va a llegar a la interfaz con un determinado ángulo de incidencia. Y de acuerdo a los índices de refracción, se va a desviar. Y teta 2, saliendo de un punto A y llegando a un punto B. Y estos ángulos van a ser de forma tal que el tiempo que tarda la luz en ir del punto A al punto B tiene que ser el mínimo. Cuando esto ocurre de la manera que se ha descrito, se llega a lo que se conoce como la ley de Snell para la refracción. Esto se escribe de la siguiente forma: N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2. Esto es lo que se llama como ley de Snell. Y se obtiene resolviendo un problema de optimización. Es decir, lo que se optimiza es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en ir de aquí hasta acá? Eso depende del ángulo de incidencia.
lo cambio, el tiempo va a ser distinto. Distintas formas de hacer el mismo trayecto. Lo que vamos a buscar es el tiempo mínimo. Ahora revisemos esta ley de Snell. Ley de Snell de la refracción de la luz. Para entender por qué la ley de Snell es esta cosa y no de otra forma, vamos a ver cómo se plantea ese problema de optimización. Para esto vamos a hacer una figura más o menos así. Aquí arriba vamos a tener un medio 1, medio 2. Vamos a poner nuestro punto de partida a, esa cosa lo voy a escribir aquí, a igual a 0,a. Mira que hay una altura de a, eso. Desde aquí va a salir un rayo, pongamos que llega aquí, de acá se va a rebotar, a irse así, hasta algún punto B. Esta cosa va a tener coordenadas D, B. A este punto de acá la vamos a llamar P, va a tener coordenadas X, 0. Vamos a dibujar la parte de aquí del triángulo y el lado de este triángulo va a ser de menos X, porque sabemos que debido a esta coordenada de acá, todo esto hasta el final mide D, y esta altura mide P, y esto de aquí mide X. Entonces ese ángulo de incidencia, ponemos aquí la normal, estos ángulos dependen exclusivamente, le voy a poner teta 1 y lo voy a poner en otro color porque apenas se ve el rojo, teta 1 y teta 2, que están asociados a los índices de los medios 1 y n2, van a depender exclusivamente del X, así que vamos a buscar el X que optimiza el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que identificar la distancia recorrida. Esta cosa amarilla de acá arriba, ¿cuánto mide? Es fácil, utilizando el teorema de Pitágoras. Mide raíz de a cuadrado más x cuadrado. Y esta parte amarilla de acá abajo mide raíz de b cuadrado más d menos x al cuadrado. Luego, el tiempo de viaje. Nosotros sabemos que eso es distancia sobre rapidez, pero esta cosa se separa en dos partes. Distancia en medio 1 dividido rapidez en medio 1 más distancia en medio 2 dividido la rapidez en el medio 2. Como en la distancia en el medio 1 la tenemos aquí. Voy a quitar estas manchas. Esa cosa de acá. Raíz de a cuadrado más x cuadrado. Y la rapidez en el medio 1 la obtenemos a través del índice de refracción. Tenemos que recordar que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz dividido la velocidad en el medio correspondiente. Como tenemos n1, aquí la velocidad será c1 más la distancia en el medio 2, eso que está acá, b cuadrado más d menos x al cuadrado, y todo eso en raíz más de menos x al cuadrado, y todo esto metido dentro de una raíz, dividido la rapidez en el medio 2, le llamamos c2. Esto es el tiempo de viaje, y esta cosa lo vamos a escribir a través de una función que depende de x. Realmente tenemos que t de x, ¿vale? Esto de acá. Con esto tenemos el tiempo como una función de x, y este x es el que produce los distintos ángulos de refracción. Ahora veamos cómo resolvemos el problema de optimización. Si t en x es mínimo, entonces la derivada de t con respecto a x tiene que ser igual a 0. Veamos qué pasa cuando resolvemos esto. Calculemos la derivada de t con respecto a x. Esta cosa es lo mismo que la derivada con respecto a x. ¿De qué cosa? De 1 sobre c1 raíz de a cuadrado más
1 sobre C2 raíz de B cuadrado más D menos X cuadrado. Todo esto metido en raíz, así. Ahora, esta derivada se puede distribuir sobre estos términos y estas cosas que son constantes pueden salir, puede quedar así. 1 sobre C1 de A de X raíz de A cuadrado más X cuadrado más 1 sobre C2 derivada de raíz de B cuadrado más D menos X al cuadrado. Calculando las derivadas queda 1 sobre C1, la derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz. Y utilizando la regla de la cadena, aquí tenemos que derivar lo que está dentro, nos queda 2 veces X. Más 1 sobre C2, la derivada de esto queda 1 sobre 2 veces la raíz, e menos X esto al cuadrado, dentro de la raíz, por la derivada de lo que está aquí adentro, por 2 veces D menos X por menos 1. Si simplificamos esto, se van a matar algunas cosas. Estos 2 se van y este 2 se va con este 2. Y la cosa queda más o menos así. 1 sobre C1. Ponemos aquí raíz de A cuadrado más X cuadrado. Ya queda un X. Menos, porque este menos de acá va a frente. 1 sobre C2. Raíz de B cuadrado más D menos X al cuadrado. Y arriba queda D menos X. Llegamos a esta expresión. Ahora fijémonos en lo siguiente. Voy a ir aquí arriba. Voy a copiar esta figura. Voy a copiar todo para llevármelo allá abajo. Voy a dejar esto por aquí en un costado. Hay que observar lo siguiente. Yo completo estos triángulos. O sea, esto lo extiendo hacia arriba. Así. Hacia abajo. ¿Cierto? Completo esos triángulos. Los voy a marcar aquí. En azul. Voy a observar lo siguiente. Al primero voy a mover esto para tener espacio para calcular. Si calculo el seno del teta 1, ¿esta cosa qué es? Cateto opuesto partido por la hipotenusa. El cateto opuesto es esto de aquí. Pero eso mide lo mismo que esto que está acá abajo. O sea, mide X. Y la hipotenusa mide esto que está marcado en verde. Raíz de A cuadrado más X cuadrado. Y si calculo el seno del teta 2, me fijo en este triángulo de acá abajo. Eso es cateto opuesto de menos X dividido la hipotenusa. Raíz de B cuadrado más D menos X al cuadrado. Ahora, si te fijas en la ecuación que tengo aquí arriba, en esa expresión, te vas a dar cuenta de que esto de aquí es lo mismo que eso de ahí. Y que esto de acá es lo mismo que esto de acá. Por lo tanto, esa derivada, la que está ahí arriba, es lo mismo que 1 sobre C1 seno de teta 1 menos 1 sobre C2 seno de teta 2. Voy a escribir eso aquí abajo. De t a de x es igual a 1 sobre C1 seno de teta 1 menos 1 sobre C2 seno de teta 2. Pero además tenemos que fijarnos en esto de acá, el índice de refracción. Tenemos que N1 es igual a C sobre C1. Esto es equivalente a decir que C1 es igual a C sobre N1. Y análogamente, C2 será igual a C sobre N2. Esas cosas las podemos reemplazar aquí. Así que esto queda igual a N1 sobre C seno de teta 1 menos N2 sobre C seno de teta 2. Tenemos ese resultado. Esa es la derivada del tiempo con respecto a X. Ahora, recordemos qué es lo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que ocurre cuando el tiempo es mínimo? Si el tiempo es mínimo, entonces la derivada se hace 0. Entonces, pues acá, como el tiempo es mínimo, esto implica que la derivada del tiempo con respecto a X es igual a 0. Y esto implica que N1 sobre C
seno de teta 1 menos n2 sobre c, seno de teta 2 es igual a 0. Aquí podemos multiplicar todo por c, es una simple constante, y nos queda equivalente a decir que n1 seno de teta 1 menos n2 seno de teta 2 es igual a 0. Y esto es lo mismo que decir, me copio esto de acá y aquí le pongo un igual. Y esto es la ley de Snell. ¿Qué es la ley de Snell? Es una consecuencia del principio de Fermat. Así de simple. Y con esto ya podemos calcular cómo se desvían los rayos cuando pasan de un medio a otro. Para entender estas cosas un poco mejor, vamos a revisar algunos ejemplos. 1. Consideremos un rayo de luz que pasa del agua al vidrio. La cosa es más o menos así. Aquí arriba vamos a tener agua y abajo vidrio. El índice de refracción del agua N1 va a ser igual a 1,35 y el índice del vidrio N2 será 1,52. Estos índices de refracción se pueden buscar en internet, están tabulados. Y lo que tenemos es un rayo que viene del agua y pasa al vidrio. Dibujamos aquí la normal, vamos a tener un ángulo de incidencia que vamos a llamar θ1 y un ángulo de refracción θ2. Entonces, si θ1 es igual a 60 grados, ¿cuánto vale el θ2? ¿Cómo resolvemos este problema? Es muy sencillo. Solución. Simplemente vamos a la ley de Snell. La ley de Snell lo dice n1 seno de θ1 es igual a n2 seno de θ2. Y nosotros queremos conocer el θ2. Esto es equivalente a decir que seno de θ2 es igual a n1 sobre n2 seno de θ1. Y esto de aquí implica que el θ2 es igual a arcoseno n1 sobre n2 seno de θ1. Así que simplemente tenemos que reemplazar los datos. Arcoseno, el n1 es el índice del agua, 1,35. Voy a escribir simplemente 135 y abajo el n2 es 1,52. Lo voy a escribir como 152. El truco acá es que como le quité la coma a ambos, son dos ceros para cada lado, ¿cierto? Son dos espacios después de la coma. No hay diferencia en escribir 1,35 dividido 1,52 con 135 dividido 152, ¿cierto? Es lo mismo. Seno de θ1 que es 60 grados. Esta cosa es un medio, por si acaso. Seno de 60 es un medio. A ver, si uno no se acuerda, uno coloca esto. Seno, coseno, raíz. 0, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 0. 0, 30, 45, 60 y 90. Dios, seno de 60 es raíz de 3 medios. He equivocado, aquí es raíz de 3 medios. El coseno de 60 era un medio, aquí es raíz de 3 medios. Pero aquí al final hay que colocar todo en la calculadora para calcular el arcoseno. Si uno hace esa cuenta, te va a dar aproximadamente 49,268 grados. Veamos otro ejemplo. Este es así. 3 líquidos transparentes separados por dos interfaces tienen índices de refracción N1 igual a 1,33, N2 igual a 1,41 y N3 igual a 1,68. Y están dispuestos así. Vamos a poner una interfaz aquí, otra interfaz por acá, separa esto un poco hacia abajo. Entonces aquí está el de N1, aquí está el de N2 y al final el de N3. Y viene un rayo, a ver, lo voy a dibujar en amarillo. Rayo así, y debido a los índices de refracción se va a desviar, ¿no es cierto? Se va a volver a desviar. Voy a dibujar las normales y por aquí tenemos los ángulos. Veamos este θ1, θ2, pero aquí también θ2 porque estas rectas son paralelas, ¿cierto? Y finalmente hay un θ3. Entonces, la pregunta será la siguiente. Si θ1 es igual a 70 grados, ¿cuánto vale θ3? Veamos cómo sale este ejercicio. Solución. Entonces, si aplicamos la ley de Snell, podemos encontrar una relación entre θ1 y θ2.
teta 2, luego lo podemos relacionar con teta 3, ¿cierto? Componiendo la ley de Snell. Entonces tenemos paso 1, n1 seno de teta 1 tiene que ser igual a n2 seno de teta 2. Segundo paso, n2 seno de teta 2 será igual a n3 seno de teta 3. Ahora, estas dos cosas son iguales, así que en el paso siguiente podemos escribir n1 seno de teta 1 igual a n3 seno de teta 3. Estos dos son ley de Snell. Ambos pasos, pero el tercero es de 1 y 2. Esto significa que el teta 3 lo podemos expresar como n1 sobre n2 seno de teta 1 y toda esta cosa metido dentro de un arcoseno. Arcoseno de toda esa cosa. Y si te fijas, para saber cómo será el ángulo teta 3, ni siquiera necesitamos conocer lo que ocurre en el medio 2. Es decir, lo que ocurre acá no nos importa, nos da igual. Aquí podemos poner cualquier cosa, siempre y cuando esta cosa no incida en ángulo crítico. Pero eso lo vamos a ver en otro ejemplo. Luego explicaré qué es eso del ángulo crítico. Pero por lo menos en este ejercicio vemos que hay una suerte de transitividad, así que ni siquiera nos preocupa cuánto va a ser el índice n2, que era el ángulo teta 2. Solo nos interesan los puntos de entrada y de salida. En este punto, si nosotros reemplazamos los datos, vamos a tener arcoseno de n1 1,33 dividido el n2 1,68 por seno de 70. Si metemos esto dentro de la calculadora, nos va a dar aproximadamente igual a 48,0667 grados. Y el problema ya se encuentra resuelto. Está listo. Hace un momento nombré un tipo de ángulo especial que se llama ángulo crítico. Sucede que la refracción y la reflexión que hemos revisado hasta ahora no se dan necesariamente de forma aislada. De hecho, lo que ocurre es una composición de ambas. Ya, hablemos primero un poco de la refracción, la reflexión total de la luz. Refracción y refracción total. Como explicaba recién, este fenómeno no se da de forma aislada. Estas dos cosas no ocurren de forma aislada. Generalmente ocurren ambas cosas a la vez. Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, una parte se dobla y la otra parte rebota como si fuera un espejo. Coloco acá la normal. Tenemos algo más o menos así. Tenemos un teta 1. Esto acá también será teta 1 y esto acá será el teta 2. Pero el rayo de luz va así, va entrando aquí. Ahora, dependiendo de los índices de refracción N1 y N2, pueden pasar algunas cosas extrañas. Una de ellas es cuando... Supongamos que tenemos dos medios. A ver, voy a dibujarlo de nuevo. Supongamos que tenemos un medio A y otro medio B. Cada uno con su respectivo índice de refracción, NA y NB. Si NA es mayor que NB, va a ocurrir lo siguiente. Va a venir el rayo de luz, va a incidir y el rayo de luz se va a alejar de la normal. Vamos a tener algo de este estilo. A ver, teta A y teta B. ¿Qué pasa si aumento el teta A? Por necesidad el teta B también va a aumentar. Yo sigo aumentando, el teta B también aumenta. Y en algún momento va a ocurrir que cuando el teta A alcanza un valor crítico, el rayo de luz corresponde a la refracción digo, el que pasa por el otro lado, se va a ir por la interfaz. A ese ángulo, este ángulo que hace que el ángulo de refracción sea de 90 grados, es decir, el rayo se va por la interfaz, a esa cosa se le llama ángulo crítico. Entonces, decimos lo siguiente. A través de la ley de Snell, NA seno de teta A tiene que ser igual a NB seno de teta B. Pero teta A es igual a un teta crítico si el teta B es igual a 90 grados, es decir, el rayo refractado se va por la interfaz. Si esto ocurre, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que NA seno de teta crítico va a ser igual a
NB, pero el seno de 90 es 1, así que queda así simplemente. Y esto de aquí es equivalente a decir que el seno del teta crítico es igual a NB dividido NA. Y esto es equivalente a decir que el teta crítico es igual a arcoseno NB sobre NA. Pero para que esto ocurra es necesario que el NA sea mayor que el NB. Si eso no ocurre, no puede existir un ángulo crítico. ¿Qué ocurre cuando se supera el ángulo crítico? Si tenemos una interfaz separando dos medios, el rayo de incidencia supera el ángulo crítico, pongamos el ángulo crítico ahí, recordemos, el ángulo crítico es el que hace que el rayo se refracte sobre la interfaz. Bueno, si se supera el ángulo crítico, no existe refracción y solamente queda la reflexión. Y esto es lo que llamamos reflexión total. ¿Por qué le llamamos reflexión total? Porque en general, como ya expliqué antes, la refracción y la reflexión ocurren al mismo tiempo. Cuando llega un rayo, atraviesa un medio, se refracta, se refleja. Pero cuando se supera el ángulo crítico solamente hay reflexión. Bien, veamos un ejercicio en relación a esto para que se entienda un poco mejor qué es esto del ángulo crítico. Por aquí arriba, un ejercicio. Este sería el ejercicio 3. Desde el fondo de una piscina se dispara un rayo de luz hacia la interfaz entre el aire y el agua. Determine ángulo, incidencia mínimo para que ocurra una reflexión total. Entonces, lo que buscamos es que ocurra lo siguiente. Voy a hacer el dibujo acá. Abajo tenemos agua y arriba tenemos aire. Para el índice de refracción del aire, N1, vamos a poner N2 aquí, N2. Vamos a poner aproximadamente igual a 1. Y para el agua, este va a ser igual a 1,33. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Disparamos un rayo y este se va a ir por la interfaz. O sea, va a entrar en ángulo crítico. Vamos a tener algo más o menos así. Entonces, si superamos un poquito el ángulo crítico, vamos a tener solamente la reflexión. O sea, va a ocurrir reflexión total. Si damos justo con el ángulo crítico, va a ocurrir la reflexión, pero además va a haber una refracción, porque el rayo se va a ir por la interfaz. Entonces, ese ángulo crítico va a ser el ángulo mínimo que estamos buscando. La cota inferior. Ahora, ¿cómo calculamos el crítico? Nosotros ya sabemos que el teta crítico va a ser igual a arcoseno del N2 sobre N1. Y esto es arcoseno de 1 sobre 1,33. Y esta cosa es aproximadamente igual a 48,7535 grados. Y ahí queda listo el ejercicio. Ahí está resuelto. Antes de terminar, quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el ejercicio? ¿Qué pasa cuando intentamos calcular el ángulo refractado cuando el incidente supera ángulo crítico? Imagínate que en vez de poner en el ángulo de incidencia, le pones algo mayor al crítico y utiliza la ley de Snell para intentar calcular el ángulo refractado. ¿Qué debería pasar? Esa es una pregunta. Veamos qué pasa. Tenemos el N1 que es 1,33 y el N2 que es 1. Entonces pongamos aquí N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. El teta 2 es el refractado y este es el incidente. Y vamos a hacer que el incidente sea mayor que el ángulo crítico para ver qué pasa. Y queremos calcular el refractado. Entonces aquí tenemos que el teta 2 sería igual a N1 sobre N2 seno de teta 1 y toda esta cosa metida en arcoseno o seno. La pongamos, por ejemplo, si teta 1 es igual a 70 grados, o pongámosle 60 para que sea más fácil. 60 grados. Esto implica que el teta 2 debería ser igual a arcoseno. El N1 vale 1 me parece, 1,33 y el N2 vale 1. 1,33 dividido 1 por el seno de 60. Nosotros sabemos que esta cosa es raíz de 3 dividido 2. Arcoseno
de 1,33 por raíz de 3 medios. Si tú vas y colocas eso en la calculadora, ¿qué es lo que te va a pasar? Lo que va a ocurrir es que la calculadora te va a decir error, ¿cierto? Te arroja error. Nosotros ya sabemos que la razón de ese error, al menos la razón física, es que el ángulo refractado no existe. Pero ¿cuál es la razón matemática de eso? Si tú calculas esto que está acá dentro, eso que está dentro del arcoseno vale aproximadamente 1,151 y más dígitos. Entonces aquí tú tienes que reflexionar lo siguiente. El seno es en general una función que agarra números reales y los tira dentro del intervalo menos 1,1. Ahora, aquí estamos calculando un arcoseno, así que es la función inversa. Usted no tiene esta figura. Así tal cual no tiene inversa porque no es biyectivo. Sin embargo, si nosotros restringimos su dominio entre menos pi medios y pi medios, y es biyectivo y tiene inversa, así que eso vamos a hacer. Menos pi medios, pi medios. Entonces, a partir de esto tenemos que arcoseno es una función que va de menos 1 a 1 y entrega valores entre menos pi medios y pi medios. O entre menos 90 grados y 90 grados, si prefieres. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? El dominio del arcoseno está entre menos 1 y 1. Y aquí le estamos metiendo un número mayor que 1. Por lo tanto, esta cosa no está en el dominio. Por lo tanto, no se puede evaluar el arcoseno en ese valor. Y por eso te va a arrojar error la calculadora. Quiere decir que si el rayo llega con 60 grados, no hay refracción. Hay reflexión total. Y todo eso nos lo dice la matemática. Bien, vamos a quedar hasta aquí por ahora. Adiós.